Ficha jurisprudencial de la sentencia SL 4023 del 2019, presentado por Julio Riaño, Laura Erazo, Karen Piamba, Camila Alvarado, Natalia Román, Abner Zamboní, David Santana. Identificación del caso. Corporación, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Número de erradicación 84399, acta número 24. Fecha de la sentencia, Bogotá, Distrito Capital, 17 de julio del 2019. Magistrado ponente, Jorge Luis Quirós Alemán. Actor, Agrícola Mallorca S.A.S. Demandados, Sindicato Nacional de Trabajadores la Agroindustria de Colombia, Sintracol. Richard Monterrosa, Yolan Zuleta Cárdenas, Carlos Santa Cruz Santos, Germán Antonio Guerra, Juan Manuel Causul Conde, Eber Luis Ferias de Hochos. Derechos vulnerados. Los derechos vulnerados son a la huelga, al debido proceso, derecho al trabajo. Se encuentran vulnerados, además, el artículo 32 de la Ley 50 de 1990 y los artículos 194, 444 y 450 del CST. Tema central. La sentencia trata principalmente en establecer si el cese de actividades declarado a partir del 4 de enero del 2019 en la finca Esmeralda y en la finca Prado Mar fue ilegal. Lo anterior por haber incurrido en las causales previstas en el artículo 450 del CST en sus literales C, D y E. Por otra parte, establecer si el debido a su carácter minatorio, Sintracol debía someterse a lo establecido en el artículo 444 del CST, en lo que corresponde a obtener mediante votación la decisión de mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa para acudir a la huelga. Clase de la sentencia, tutela. La Sociedad Agrícola Mallorca SAS presentó demanda en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de Colombia, Sintracol, con el fin que se declare la ilegalidad del cese de actividades que se presenta en las empresas. El tribunal no declaró la unidad de empresa, pero sí que la sociedad recurrente ejercía una actividad de explotación económica en las fincas. La finca Esmeralda, Prado Mar, Río Grande, Azucena, Laureles y Bodegas, pues se entendía como empresa en los términos del artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo. Por lo tanto, para los fines de la votación a la huelga promovida por el sindicato Sintracol, no era posible legitimar un fraccionamiento en sectores de la producción o grupos de trabajadores, pues se requería contar con todos los trabajadores para la realización de la asamblea. Muy buenos días, mi nombre es Julio Camilo Riaño Urrutia, código 851711131, y el día de hoy les vengo a hablar del problema jurídico que se presenta en la sentencia L4023 del 2019. Procedo. El problema jurídico, en este caso específico, es aquel que viene relacionado con el derecho a la huelga, ya que esta es la que genera un claro conflicto entre aquellos trabajadores que hicieron cese de sus actividades en la finca Esmeralda y la finca Pradomar y la Sociedad Agrícola Mallorca S.A.S., la cual presentó demanda de ilegalidad en contra de los trabajadores anteriormente mencionados, los cuales hacen parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Colombia, Sintracol. En concreto, el problema jurídico que debía resolverse en esta sentencia es el de establecer si el cese de actividades declarado el 4 de enero del 2019 en las fincas Esmeralda y Prado Mar fue ilegal por haberse incurrido en las causales previstas en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo en sus literales C, D y E. A continuación procederé a decir
¿Qué establece cada literal? Artículo 450, literal C. Establece que el cese de actividades es ilegal cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo. Artículo 450, literal D. Cuando no haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la ley. Y artículo 450, literal E. Cuando se efectuare ante los 2 días o después de 10 días hábiles a la declaratoria de la huelga. Eso fue todo por hoy. De antemano, muchas gracias. Buenas compañeros y docentes, mi nombre es José David Santana Tello. A mí me corresponde hablar sobre el punto 4, o sea, sobre la solución al problema jurídico de la sentencia L4023 del 2019. Para dar inicio con la solución a este problema jurídico que se presenta en la sentencia L4023 del 2019, debemos analizar cuál fue el error que cometió el sindicato al declarar el cese colectivo de actividades, ya que debido al artículo 450, literales C, D y E, nombran en qué casos existen ilegalidad y las respectivas sanciones del Código Sustantivo del Trabajo que incurren en esa vulneración de este derecho. Se parte que el sindicato no siguió las normas para ejecutar y formalizar el cese colectivo. Por ende, sí fue ilegal la declaración de la huelga. Y la solución a este problema jurídico es el de analizar los fallos que tuvo el procedimiento, el sindicato y pedir las respectivas soluciones y recomendaciones a la entidad correspondiente, las cuales están destinadas a dar soluciones a este tipo de problemas. La Sala utiliza algunos medios de interpretación, los cuales son: primero, la sentencia C-085 de 1995 de la siguiente manera: de conformidad con el inciso segundo del artículo 39 de la misma Constitución, la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. Si en la vida de un sindicato uno de los actos es más importante es la declaración de huelga, resulta inaceptable la pretensión de que precisamente ese acto se sustraiga a los principios democráticos, principios entre los cuales se destaca el de la primacía de la voluntad de la mayoría. Así las cosas, los medios probatorios válidamente adosados al proceso muestran que la mayoría absoluta de los trabajadores de la parte accionante, decidido por votar a la huelga, conforme las exigencias previstas en el artículo 444 del CST, por lo que tampoco se configuró la causal prevista en el literal D del artículo 450. Para contabilizar los términos que prevé el artículo 450 del CST, el cómputo debe realizarse con base en los días que son laborales en el año, excluidos los señalados por la ley como festivos y vacantes. La huelga o cese de actividades no requiere de prueba solemne, pero las actas de constatación del Ministerio de Trabajo tienen una especial relevancia e importancia. Las actas de constatación de las votaciones elaboradas por el Ministerio de Trabajo resultan un elemento de juicio fundamental para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que como se llevaron a cabo las votaciones, en la medida que lo atestiguado en el documento proviene de un funcionario público cuyas actuaciones están amparadas por la presunción de legalidad, principio que es uno de los pilares de un Estado social de derecho, sumado conforme se indicó, así lo exhiben los documentos que presentaron los trabajadores ante el referido ministerio. Segundo, ilegalidad del cese de actividades al mantener la huelga pese a que la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa había decidido dar por terminado el cese de actividades y someterse al conflicto a un tribunal de arbitramiento. Afirma la demandante en libelo inicial en el hecho número 5 que el 29 de enero del año en curso y los días siguientes el sindicato de trabajadores
de la agroindustria de Colombia, Sintracol. Ahora bien, cuando una empresa coexistan varias convenciones colectivas de trabajo, los trabajadores solo pueden beneficiarse en una de ellas, la que más convenga a sus intereses, sin que se pueda perder de vista que frente a la suscripción de diversas convenciones por parte no solo del sindicato minoritario, sino también de cualquier organización sindical. Cada afiliado en principio será beneficiario de la convención que suscriba el sindicato, la cual pertenezca, tal como quedó fijado en la sentencia de anulación. La Corte también ha señalado que las organizaciones sindicales minoritarias cuentan con la facultad de decidir libre y autónomamente la convocatoria de un tribunal de arbitramiento, después de su sortida la etapa de arreglo directo o de convocar a la Asamblea General de los Trabajadores de la empresa para votar por el ejercicio de la huelga, pero nunca, eso sí, decir por su propia cuenta, la ejecución de tal medida. Si la participación de los demás trabajadores no sindicalizados. A continuación, les voy a exponer mi punto que como tal me correspondió. Eh, con base pues a la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral, les voy a mencionar o hablar sobre el salvamento de voto. Como mis compañeros ya han mencionado, pues con base al demandante que es Agrícola Mallorca SAS y el demandado que es Sintracol y el número de erradicación correspondiente que es 84399 y el magistrado ponente que es Jorge Luis Quirós Alemán. Mm, pues como tal, él en el respectivo salvamento de voto nos manifiesta que pues en la sesión que se debatió en el respectivo caso, que si bien pues la sala halló configurada la causal C del numeral 1 del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, mm, pues como tal nos aclara que esta circunstancia no la eximía del deber de pronunciarse de fondo frente a la causal F, pues del mismo precepto, ¿no? Y pues como con base pues a relativa, pues que es relativa a la violencia durante el desarrollo de la huelga, o sea, cuando se efectuó la huelga como tal. Em, de otro modo también nos expone pues que con base a la aclaración de voto de la sentencia Sala Laboral 139-26 del año 2016, nos hace mención pues que el análisis de cada una de las respectivas causales de ilegalidad pues con base al paro invocadas por la parte demandante que es Agrícola Mallorca SAS, pues que ameritaba como tal un estudio y un pronunciamiento pues de fondo, ¿no? Esto pues debido a las consecuencias pues que como tal entraña en la constatación judicial de su efectiva ocurrencia, ¿no? Mm, Como tal, también nos menciona como pues a título de ejemplo que la declaración judicial de una huelga pues no pacífica, ¿no? Que también pues como tal le permite al empleador o es un beneficio para el empleador porque como tal pues despedir pues a los huelguistas que participen
participen o participaron pues de manera violenta de tal protesta, ¿no? Y en el numeral cuarto del artículo 450 del Código Sustantivo de Trabajo, pues le permite demandar los perjuicios que que se le hayan ocasionado con base a esta huelga que se efectuó como tal, ¿no? Y también magistrado ponente Jorge Luis Quiroz Alemán nos aporta o nos dice pues unas razones, ¿no? Con base pues a la verificación que si el cese fue pues de manera pues fue pacífico o violento, ¿no? Aquí nos hace mención a eso, pues que como tal pues que no era un ejercicio inútil o innecesario, ¿no? Que pues al margen de que estuvieran acreditadas otras causales de ilegalidad, pues del cese de actividades, pues la verificación de aquella tenía claras repercusiones, ¿no? Con referente a esto, podemos decir que con base a este salvamento de voto, el magistrado ponente Jorge Luis Quiroz Alemán eh, nos, nos hace mención o pues a criterio de él nos dice que se debió tener en cuenta las diferentes causales de ilegalidad, ¿no? Pues pues con base a eso, pues con base a esto, pues haber obtenido como tal una decisión más objetiva, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque se debió tener, como lo menciona, un estudio bastante exhaustivo, por decirlo de esa manera, porque no se tuvieron en cuenta como tal todas las causales mm, que la ley pues establece con base a esto. Muchas gracias, espero cada uno de nuestros puntos hayan sido claros. Esta fue nuestra ficha jurisprudencial con base a, a esta sentencia. Mm, es- Les agradezco mucho su atención y que tengan una feliz noche. Como conclusiones tenemos que las actas de constatación de las votaciones elaboradas por el Ministerio de Trabajo resultan un elemento de juicio fundamental para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo se llevaron a cabo las votaciones. En la medida de lo atestiguado en el documento, proviene de un funcionario público cuyas actuaciones están amparadas por la presunción de legalidad, principio que, recordemos, es uno de los pilares fundamentales de un Estado social de derecho. Por otra parte, respecto de la legalidad del cese de actividades a partir del 29 de enero del 2019, el tribunal mencionó en sus argumentos que, de acuerdo con las declaraciones extrajuicio que obran en el expediente, las votaciones para decidir si sometían el conflicto a un tribunal de arbitramiento no se llevaron a cabo los días 17 y 18 del citado mes y año, y que quienes firmaron los listados lo hicieron por motivos diferentes al levantar la huelga. Concluye la sala, entonces, que las votaciones realizadas por los trabajadores con el fin de levantar la huelga, al igual que de las efectuadas en su momento para decidir si el cese colectivo de actividades, corresponden a representaciones claras y simples del principio democrático de participación, que se identifica porque pues las decisiones las adopta la mayoría de los consulados, además que es imprescindible razonar que cada una de esas actuaciones estuvo orientada por la buena fe. Por eso, cualquier obstrucción a esa garantía
impulsada o ejecutada por cualquier persona natural o jurídica, constituye un atentado contra el referido principio. Ficha jurisdiccional.